El año 2020 será recordado por generaciones a causa de la pandemia del coronavirus. Su aparición desencadenó una serie de eventos sin precedentes en todo el mundo. El más extendido, la cuarentena obligatoria. Aquí en El Salvador no fue la excepción. Cierto es que la vida y la salud de la población fueron gravemente afectadas, pero en el proceso hubo algo que se fracturó. Y ese algo, aún ahora, corre riesgo. Hablamos de nuestros derechos humanos. En medio de un inestable clima político caracterizado por una crisis interna del Estado y las constantes demostraciones de autoritarismo por parte del Poder Ejecutivo y la Fuerza Armada, en medio de todo eso nos llega la pandemia del COVID-19. El gobierno central, encabezado por el presidente Nayib Bukele, anuncia sus primeras decisiones para enfrentar la situación. La Fuerza Armada juega un papel clave en esta etapa. Teniendo ya un despliegue masivo producto del Plan Control Territorial, el Ejército ahora tiene la tarea de doblegar a todo aquel que se atreve a salir de casa. Le he dado una instrucción al ministro de la Defensa, al director de la Policía, al ministro de Seguridad, le he dado la instrucción de que sean más duros con la gente en la calle. Yo no quiero escuchar, y bueno, si es un país libre lo pueden poner, pero no me va a importar ver en las redes sociales, ¡ay, me decomisaron el carro! ¡Ay, me doblaron la muñeca! La aprobación del estado de emergencia faculta al Ejército y a la Policía para privar de libertad a quienes sean encontrados fuera de sus casas y luego llevarlos a centros de contención. En las primeras horas de esta agresiva medida, son cientos los detenidos. En un punto, hay más confinados por desobediencia que por el mismo coronavirus. Alrededor de un 59, un 60% manifiesta que dentro de los centros de cuarentena se violan los derechos humanos. En varios de los centros de contención, la falta de atención médica integral y el constante abuso de poder por parte de los cuerpos represivos son problemas cada vez más recurrentes. No solamente de denuncias generadas por las personas que fueron trasladadas a centros de contención, sino en términos generales del COVID. Y en eso hemos dicho en más de una oportunidad, derecho en el acceso o restricciones a la libertad de tránsito, derecho a las afectaciones a la salud, derecho a afectaciones al derecho al acceso a la información. El derecho a la información fue uno de los elementos de los derechos más denunciados en relación a las personas en centros de contención, por la falta de conocimiento de si iban a ser trasladados, cómo iban a ser trasladados, dónde iban a ser trasladados, si iban a hacer pruebas, cuándo iban a hacer pruebas, el resultado de las pruebas, que a veces en algunos casos nunca llegó. La deplorable situación del sistema de salud pública es, en este momento más que nunca, un tema de amplia discusión. El gobierno comete desaciertos que cuestan vidas. El populismo se impone sobre el criterio científico en el manejo de la crisis del coronavirus. Mandar a construir un mega hospital especializado, el más grande de Latinoamérica, en lugar de implementar metodologías que permitan el fortalecimiento de la red pública de los que ya están funcionando, es una de tantas acciones gubernamentales rechazadas por las gremiales de médicos. Estas personas deberían ser juzgadas penalmente porque no están cumpliendo con la función que la ley les manda. No se necesitan fusiles para enfrentar un problema de salud pública. En medio de la negligencia, la ministra de Salud, Ana Orellana Bendec, es sustituida por el viceministro Francisco Alaví. En el punto más álgido de la curva, surgen contagios masivos en el asilo de ancianos Sara Saldívar. Continúa con esto el descuido de las autoridades para con la vida y la salud de las poblaciones más vulnerables. Vulnerable es también el territorio salvadoreño, y esto no deja de manifestarse aún durante la pandemia del coronavirus. Las tormentas Amanda y Cristóbal provocan grandes inundaciones en sectores populosos de la capital y en el resto del país. El gobierno y su proselitismo no se hacen esperar. Aprueban una ley de emergencia que no tiene nada que ver con ley de emergencia, por eso la voy a vetar. No tiene nada que ver con la ley de emergencia. Pues como lo dije la vez pasada, si tenemos que suspender los pagos a la Asamblea Legislativa, a la Corte Suprema de Justicia, a todos, pues los vamos a suspender para poder dirigir ese dinero al pueblo. Y que nos digan que no se puede, que lo intenten. La precarización aumenta. Más de 130,000 personas quedan con sus contratos suspendidos. La mayoría, mujeres del sector maquila. Desde antes de la pandemia, el 19 de marzo, que nos venimos a cuarentena, nosotros hemos
Denunciamos enérgicamente al Ministerio de Trabajo, que hasta el día de hoy no se ha pronunciado y va a los medios de comunicación a decir de que él está protegiendo a todos los que se quedan sin trabajo. Tras esto, se profundizan las condiciones precarias de la gente. Banderas blancas ondean en las calles, carreteras y fuera de las casas de las personas que ya no tienen comida para sus familias. El gobierno de Bukele intenta responder en tiempo récord, pero el carácter acelerado e improvisado deviene en el rotundo fracaso de esta medida. Las largas filas provocan que la gente rompa la cuarentena y se aglomere sin distanciamiento físico. Esto pone en alto riesgo de contagio a las personas. Cada vez que el presidente emite una medida, no hay planificación, no hay organización y generan condiciones como la de ayer. Ayer ha sido lamentable que se ha puesto en riesgo a miles de personas para contraer el virus. Luego, Bukele cambia la modalidad. Ya no entregan dinero, sino bolsas de víveres, y lo hacen casa por casa. Sin embargo, ese gobierno que pretende llegar a la gente a través de los celulares no tiene la capacidad para desplegarse en el territorio, a menos claro que lo haga junto al ejército, militarizando las tareas que la sociedad civil bien pudiese asumir. La evidente falta de coordinación con la organización local de la población se observa en anomalías y errores al momento de la repartición de víveres. Las cadenas nacionales de radio, televisión e internet se configuran como un nuevo género del espectáculo. Pero aún con toda esta parafernalia propagandística de última generación como envoltura, los mensajes perversos del presidente quedan en evidencia. Ignorando los datos de las organizaciones de mujeres que revelan un alza de violencia contra este sector poblacional durante la cuarentena, Bukele miente en cadena nacional. Hemos impactado también con una reducción de 61% los casos de feminicidios en el país. Ese dato es importante. Han muerto 61% menos mujeres de lo que murieron en el mismo periodo del gobierno anterior. El gobierno anterior, es correcto, así es. O sea que las mujeres están 61% más seguras en este gobierno de lo que estaban en el gobierno anterior. Por supuesto. 360 denuncias han ocurrido en los primeros meses del año, según la Policía Nacional Civil, y más de 1.400 según la Fiscalía General de la República, viéndose apenas levemente disminuida durante la cuarentena. Al menos para la Fiscalía General de la República, más de 250 denuncias se habían recibido en el periodo del 17 de marzo al 30 de abril. Para la policía, al menos 320 denuncias se habían recibido hasta el mes de mayo. Es decir, que estamos viendo que no necesariamente están disminuyendo, pero que aún siguen llegando. Toda esta realidad se agrava cuando el gobierno salvadoreño no retoma esta pandemia como una emergencia nacional, cuando genera discursos de desinformación. Nos preocupa cómo se está invisibilizando esta problemática. El presidente vuelve a mentir al declarar que su gobierno no tiene fondos asignados por la Asamblea Legislativa para afrontar la pandemia. Porque la Asamblea Legislativa nos cortó los fondos. Para la 2, la 3, la 4, la 5 ni siquiera las han discutido, y la 2 y la 3 nos cortaron los fondos. Bloqueando el dinero para el pueblo, bloqueando el dinero para las medicinas del pueblo, bloqueando el dinero para los hospitales del pueblo, bloqueando el dinero para la comida del pueblo. Así como ellos dicen que es de nulidad absoluta, sus decretos serán de nulidad absoluta también. Esta tendencia mitómana por parte del gobierno se extiende hasta alcanzar niveles alarmantes. Resuenan sendos casos de corrupción. Los millones de dólares destinados al aparato propagandístico de Casa Presidencial mantienen a la población en permanente estado de desinformación. Sin embargo, hacerlo a través de Internet no es suficiente. Por ello, el gobierno abre sus propios medios de propaganda con fachada periodística, tanto en la prensa escrita como en la televisión. Para ser patria, para ser país. Esta es nuestra voz. Quédense con nosotros. Vamos a sorprendernos. Esto con el objetivo de imponer sus narrativas en el imaginario colectivo y despojar de credibilidad a los medios de comunicación tradicionales y alternativos, quienes han incomodado a Bukele realizando una labor de contraloría sin cuartel a su gestión. Sorpresivamente,
aumentan los casos de violencia contra periodistas, especialmente contra quienes han sido críticos con el gobierno. Desde insultos en las redes sociales, pasando por intimidación y malos tratos en conferencias, hasta persecución y robos en sus propias casas. Todos estos son signos de grave retroceso en materia de libertad de expresión y prensa, maquinados desde Casa Presidencial. La actitud del presidente frente a este tema es de una enorme irresponsabilidad, porque él cree que para superar esta crisis sanitaria simplemente hay que respetar lo que es su voluntad. La cuarentena obligatoria finaliza después de más de 80 días. Aun cuando las violaciones a los derechos humanos han sido constantes por parte del Estado, la mayoría de la población ha normalizado la situación. Queda en nuestras manos la decisión de no olvidar lo vivido en la cuarentena, seguir luchando por el cumplimiento pleno de nuestros derechos y evitar así que nuestro país se desvíe por el camino de la dictadura. ¿Dictadura de qué? Caramba, esa mala cosa, que viva la autonomía. Caramba, esa mala cosa, que viva la economía. ¡Viva el pueblo salvadoreño! ¡Que viva! ¡Viva la organización popular combativa! ¡Que viva!